Pero Necesito su cámara solo para comprobar que están ahí. Kevin, Ivania, Ashley, porfa. Bien, gracias Kevin, gracias Ashley. Ivania, falta usted. Alfredo, buenas noches, bienvenido. Ok, enciendan la cámara, por favor. Solo vamos a estar un ratito así, esperando que todos sus compañeros se conecten. no puedo, profe. El tema que nosotros vamos a ver hoy es un tema nuevo. El tema es derivadas de funciones, ¿verdad? Y son funciones trigonométricas. Y son funciones polinómicas. En este caso vamos a comenzar con el tema de funciones polinómicas, ¿verdad? Y vamos a derivar esas funciones polinómicas. Lo primero que quiero que hagan es que vayamos a esta parte y que empiecen a copiar las fórmulas, ¿verdad? Este tema tiene una parte que lo necesita más porque hay fórmulas para aplicar. Entonces vamos a aplicar esas fórmulas, ¿verdad? Las fórmulas son las que están ahí en la pantalla. Sí me gustaría que las copiaran, que cada quien esté en su cuaderno. No sé que ustedes ya hicieron la investigación, ya fueron a ver en algunas páginas, pero es mejor que todos tengamos las mismas, ¿verdad? Entonces, voy a explicar más o menos en qué consisten estas fórmulas. Después las vamos a aplicar, pero por el momento las voy a explicar. Veamos. La primera es derivada de una constante. ¿Qué es una constante? Una constante es un número, ¿verdad? Entonces, cuando me dice f de x igual a k, recuerden, f de x es una función, ¿verdad? Después del tema de límites, viene el tema de derivadas. Entonces, por eso seguimos hablando de funciones. F de x igual a k significa una función constante. Por ejemplo, y igual a 2, f de x igual a 3, f de x igual a 2. Decir f de x y decir y es lo mismo. La introducción de este tema, la pueden ver en un enlace que les voy a mandar. Con una clase que di el lunes. ¿Verdad? Pero no solo vamos a hacer, ¿verdad? Bien, profe. Y diría, es que usted me está escuchando a mí, dos celulares, ¿verdad? En uno lo estamos viendo y no lo estamos escuchando. Entonces tiene que apagar el audio de uno de ellos. Hola. Veamos entonces. La derivada de una constante, que significa la derivada de un número, siempre va a ser cero. ¿Verdad? Esa es una de las... Profe, Bien. debería de silenciar el audio de todos. Sí, lo voy a hacer acá. Recuerden, ustedes siempre lo van a poder activar. Ustedes siempre van a poder activar que quieran preguntar. Ok, veamos. La derivada de x. Aquí es una función x. Recuerden que la función x es una función lineal. Es la forma más sencilla de una función x nada más. La derivada de x va a ser 1. Ok, esta comilla que está acá arriba. No sé si alcanzan a ver la manito que está ahí. Esta comilla que está acá arriba significa o se lee f' de x, ¿verdad? F' de x. Así se lee literalmente f' de x y nosotros la vamos a entender como la derivada de f de x. ¿Sí?
la función es una constante, f' de x es igual a 0, significa que la derivada es 0. ¿Sí? Ahora vamos con la derivada de x, de la función x. La derivada de f de x, o sea, f' de x va a ser igual a 1. Siempre va a ser así, ¿verdad? Siempre va a ser así. Ahora veamos la derivada de una función afín. ¿Qué es una función afín? Si ustedes ven, esa es una función lineal que tiene la forma ax más b. La derivada de todo esto va a ser f' de x igual a a. ¿Qué se hace aquí? La b se convierte en 0 porque es una constante, ¿sí? ¿Por qué sé que es una constante? Porque no tiene x. Y la derivada de a de x, a, ¿verdad? A puede ser cualquier número. A puede ser 1, puede ser 2, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6. Entonces, si aquí tengo 6x, la derivada va a ser 6, ¿verdad? Ahora, la derivada de una potencia. ¿Cómo sería la derivada de una potencia? Veamos. De aquí en adelante, la mayoría de ejercicios vamos a aplicar esta ecuación, ¿verdad? Vamos a aplicar esta fórmula, perdón, que si ustedes ven es una ecuación porque es una igualdad, pero en realidad lo vamos a tomar como una fórmula, ¿verdad? Entonces, si yo tengo que la función de x va a ser igual a u a la k, donde u puede ser cualquier número, incluso puede ser una expresión, por ejemplo, 2x, 4x, 5x también. Entonces, si lo tengo elevado a un exponente, ¿cuál sería la derivada? ¿Cuál sería f' de x? Bajo la k, aquí bajo la k, la multiplico por u, que es la base, y al exponente le resto 1, ¿verdad? Al exponente le resto 1. Esa función también puede ser otra función más pequeña. Y u', ¿qué significa? Que la tengo que derivar también, ¿verdad? Y eso es la derivada de una potencia. Más adelante vamos a ver ejemplos de esto para que se vaya entendiendo, pero eso es lo que tenemos hasta ahora. Ahora, la derivada de una raíz cuadrada. ¿Cuál es la derivada de una raíz cuadrada? F de x igual a raíz cuadrada de 1, ¿verdad? La derivada va a ser la derivada de lo que está dentro de la raíz sobre 2 por la raíz cuadrada de u. Entonces, derivo lo que está dentro, lo copio arriba, y esto de aquí siempre va a ir, el 2 siempre va a ir, y la raíz cuadrada de u sería volver a copiar esto acá abajo, ¿verdad? Como les digo, más adelante nosotros vamos a ver ejemplos de esto, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver de una mejor manera. Ahora, bienvenidos los que acaban de ingresar, ¿sí? Buenas noches, profe. Buenas noches, gracias por estar. Gracias a Esperábamos, usted, profe. Bien, ahora la derivada de una raíz ya no es una raíz cuadrada, sino es una raíz que su índice, o sea, el número que va aquí, el numerito que va aquí, es distinto de 2. Puede ser 3, puede ser 5, puede ser 10, puede ser 100, cualquier número, ¿verdad? Entonces la derivada va a ser parecido a esto, va a ser u'. ¿Qué significa? Que voy a sacar la derivada de lo que está dentro y lo voy a dividir entre ¿qué? Entre el cociente, entre el índice que está aquí, lo voy a escribir acá. Acá voy a escribir esto mismo, solo que este de aquí le voy a restar 1. Al exponente que tiene u aquí le voy a restar 1. Entonces, si aquí el índice era 3, aquí voy a escribir 3 menos 1, que 3 menos 1 es 2. Si aquí el índice es de acá, si aquí el índice es 4, voy a escribirlo acá y aquí voy a restar 4 menos 1, 3. ¿Verdad? Siempre va a ser así. Esa es una fórmula que vamos a seguir. Ahora la derivada de una suma. ¿Cómo encuentro la derivada de una suma? La derivada de una suma no es nada más que de una suma y de una resta. Ojo, aquí dice más o menos. Este símbolo de acá se lee más o menos, ¿verdad? Se lee más o menos. No es que es más o menos algo, no, sino que es más o menos. ¿Es positivo o es negativo? ¿Lo voy a sumar o lo voy a restar? Entonces, ¿cómo es la derivada de una suma? Fácil. Tengo que hacer derivar ambas y sumar el resultado. Nada más. Para la resta igual. Derivar ambas y restar el resultado. ¿Verdad? Eso es todo. Ahora tenemos el resultado de un producto. Bueno, ahora vamos a ver el resultado de un producto. El resultado de un producto, la derivada de un producto es, perdón, de una constante por una función que también es un producto, nada más que aquí K representa cualquier número. Ojo, K representa cualquier número.
U sería una función, ¿verdad? U sería una función. Entonces va a ser, voy a multiplicar el número por la derivada, nada más. Ahí ya no hay nada que hacer. Bien, estas son las fórmulas de derivadas que nosotros vamos a usar en los primeros ejercicios. Después vamos a ver los otros ejemplos de las otras derivadas, ¿verdad? Por el momento vayan copiándolo, por favor. Vayan copiando esa parte. Me avisan cuando ya lo tengan todos. Se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Sí, bien. Me avisan cuando ya lo tengan todos, por favor. Yo ya, profe. Ok, ¿los demás? Dina, No. Ashley, No. ¿no? Ok. Ya. Kevin, iPhone. Bueno, no sé quién es iPhone. Yo soy Kevin, profe, ya. Ah, ok. Veamos entonces. Ivania, ¿ya lo copió? Sí, ya, profe. Ya, ok. Bien, vamos entonces a hacer ejercicios. Ya, y vamos a empezar con los ejercicios que están en la guía, ¿verdad? Para los que no pudieron ver la guía, bueno, yo creo que sí, la mayoría ya los vio. La guía es esta que les voy a compartir acá. Hijo, me agarraste las cosas, boludo. Ya le voy a... Y vos, necio. Bien, la guía es la que aparece aquí en pantalla. ¿La alcanzan a ver, la guía? No ha salido, profe. No, todavía no. Bien, sí les pido paciencia en esa parte. Esto ha estado fallando desde la mañana, desde que fue la luz, y el internet también. No se preocupe, profesor. No me parece. Bien, voy a probar otra cosa. Voy a probar compartirles acá una pantalla. Voy a usar una pizarra. Voy a usar una pizarra virtual. A ver cómo va con esto. Vamos a ver. Otra clase, ¿verdad, profe? ¿Cómo dice? El viernes nos dará otra clase. Sí. Para terminar este tema. Está bien. Perfecto. Para terminar este tema, para que ustedes estén bien claros con este tema. Considero que a veces una sola clase no es suficiente. Entonces mejor tener dos. Sí, A ¿verdad? la misma hora. A la misma hora sería eso. Cuando la mayoría pueda. Sí. Bien, vamos a ver. Les voy a compartir esto. Lo que ustedes están viendo ahí es la pantalla de mi celular. Lo voy a usar como pizarra. Lo hago así porque siempre tengo problemas con la iluminación. Entonces, ojalá aquí se pueda ver mejor. Bien, vamos a hacer un ejercicio para comenzar a calentar. No de la guía todavía, pero sí un ejemplo, ¿verdad? Sí, un Vamos a la ejemplo guía y solo. de esto. Sí, de la guía. De la guía sí, de la guía vamos a hacer después. Pero Unos, hacer unos 10. no iguales, pero parecidos. F de x igual a 5x a la 2. 5x a la 2 más 7x más 7x menos 2. ¿Verdad? Bien, esa es la función. Por eso que dice ahí, función interrumpida, no se preocupe. Cuando el internet vuelve con toda la potencia, eso se quita. Entonces veamos. Derivar esto es muy fácil. Lo primero que hacemos es escribir f' de x
Cuando yo escribo f' de x significa que ya factoricé, perdón, que ya derivé. Entonces, acá, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a aplicar la regla que me dice que tengo que bajar el 2. Entonces, bajo el 2. ¿Sí? Acá escribo 5x, porque 5x es como si fuera u, ¿verdad? Y el exponente lo voy a restar. 2 menos 1. Más. También había una regla en las que ustedes copiaron, había una fórmula que decía que la derivada de ax es a. Aquí en este segundo término, la derivada de 7x es 7. Y la derivada de un número es 0. Entonces, menos 0. ¿Sí? Ahora, f' de x, ahí yo ya derivé. Lo único que tengo que hacer ahora es simplificar. Entonces, multiplico 2 por 5, 10. Me queda 10. ¿Y x con qué exponente me queda? 2 menos 1, 1. El 1, recuerden, no lo escribimos como exponente, entonces solo lo dejo como x, ¿verdad? Y 7 menos 0, 7. Entonces solo dejo más 7. Y ahí termina el ejercicio. Eso es todo lo que hay que hacer. Profe, y el cero que está en la Ah, en 7 las menos 0, 7, ¿verdad? Entonces ese 0 no me afecta en nada. Ese 0 viene de que la derivada de un número o la derivada de una constante es 0, ¿verdad? Por eso aparece ese 0. La derivada de 7x es 7. Y la derivada de 5x a la 2, bajo el 2, lo multiplico por 5x, y el exponente, que también era 2, le resto 1. ¿Verdad? ¿Se entendió esa parte? ¿Se entendió ese ejercicio? Pero ese uno no se pone, ¿verdad? Ese 1 no lo escribimos. Ese 1 generalmente no lo escribimos. ¿Verdad? Ajá, y lo No, otro, cualquier en X donde que usted escriba, está le tendría que escribir un 1. Profe, Ajá. perdón, ese uno es un uno imaginario. En realidad no es un 1 imaginario, es un 1 que ahí está, porque es x a la 1, ¿verdad? Entonces, Pero, cualquier ajá, número que usted porque vea, X vale 1 siempre. no es que x valga 1, sino que hay una x. No sé si se entiende eso. Ok, Yo puedo tener una mesa y esa es una mesa. No es que la mesa vale 1, sino que es una mesa. Es como un valor. Ajá, no es como un valor, sino que hay una x, ¿verdad? Entonces, ok. por eso nosotros a veces decimos que x vale 1, pero para algunos casos se cumple y para otros no. En este caso, nosotros decimos que hay una mesa, entonces hay una x, ¿verdad? Entonces, aquí serían 10x, ¿verdad? Entonces, como si yo tuviera una x más 2x más 3x al llegar a 10x, ¿verdad? Bien, vamos a... Profe, una consulta. Dígame. Cuando, vea, por ejemplo, que está menos 2, puede ser un menos 5, un menos 8, siempre va a ser 0 al final. Siempre va a ser 0, correcto. Ah, ok. Porque la Ajá, y derivada de una donde constante está 7x, ¿por qué siempre no va a ser le 0. pone x? Le quitamos la x, ¿verdad? Y Ah, solo ok. dejamos el número. Ah, ok. Profe, Dígame. por ejemplo, en algún ejercicio que viene ahí al final, el Ajá. número tiene X, o sea, pues no termina así como el menos 2, y Ajá. tenía, permítame, ya le digo, que tiene 4X, por Ajá. ejemplo, 4x. pues que no termina en así solo en números, sino que tiene una X. Ah, ok, vamos a hacer uno parecido. Vamos a hacer este que dice x a la 3 más x a la 2. ¿Sí? X a la 3 más x a la 2. Voy a agrandar esto. Ahí, f de x igual a x a la 3 más x a la 2. Hago el mismo procedimiento. Lo primero es escribir esto como f' de x. Profe, F' de x significa que ya estoy derivando. Dígame. no, pero que no esté elevado a ningún número. Ah, ya vamos a ver un ejemplo así. Ahorita voy a Ok. terminar este para afianzar lo de la derivada de una potencia y después hacemos eso. ¿Le parece? Ok. Está bien. Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si ven algunos mensajes ahí, es que estoy en la pantalla de mi celular, man. Entonces me están cayendo WhatsApp y me están cayendo mensajes.
Entonces tengo x a la 3 más x a la 2. ¿Qué hago con esto? Primero, bajo el exponente. Aquí, 3x. A ese 3 que yo tengo ahí le tengo que restar 1. 3 menos 1 más. Hago lo mismo con el otro. Bajo el 2, copio la x y al exponente le resto 1. ¿Sí? No sé si me alcanzan a ver ahí. Los voy a mover. Por favor, no se vayan a marear. Ahí. Bien. Entonces, dice 2x a la 2 menos 1. Ahora lo único que me resta es simplificar. Acá escribo f' de x igual a, copio el 3 acá y resto 3 menos 1, 2. Más acá copio lo mismo, 2x y resto 2 menos 1, 1. Y el 1 no lo escribimos. Quiere decir que el ejercicio ahí ya terminó. Ahí termina. Ahí termina. Ok. ¿Verdad? Y aquí estoy aplicando, ¿qué? Estoy aplicando la derivada de una potencia, de las fórmulas que ustedes acaban de copiar. Derivada de una potencia. Profe, y así como el ejemplo de la guía, permítame, un ejercicio de la guía que mandó la número 23. Ajá. ¿Cuál? Me Dígame cuál. Fue de la guía que nos envió. El ejercicio 23. Sí, es el ejercicio número Es 23. fx, Vea, esa es otro caso de derivación que todavía no lo hemos visto, ¿verdad? Eso es el cociente de funciones. ¿Por qué se llama cociente? Porque arriba tengo x y abajo también tengo una expresión algebraica que es x cuadrado más 1. Entonces, esa es otra fórmula que la vamos a ver más adelante. Ahorita concentrémonos en los más fáciles porque necesito que primero aprendan a derivar x, digamos. Después aprendan a derivar x cuadrado más 1, porque lo vamos a necesitar. Necesitamos derivar ambos primero, para después... Profe, una pregunta. Dígame. Y siempre vamos a, solo vamos a, por ejemplo, donde vamos a restar números, los números que están arriba. Sí, Si eso tenemos ya de la números fórmula. en la parte de abajo, por ejemplo, ahí dice f de x igual a x a la 3 más 2x. Por ejemplo, si tuviéramos un 10, un 5 en las 2x por ahí. Como el exponente, ¿Cómo? sí. Siempre Ajá. tenemos que restar. Eso ya es parte de la fórmula. Entonces tenemos que hacerlo así. Seguir la fórmula nada más. ¿Verdad? Okay. Vamos a hacer uno. ¿Cuál quieren que hagamos? Ahora sí hagamos uno de la guía. Ya que hicimos de lo fácil, entonces vamos subiendo el nivel. ¿Cuál hacemos de la guía? Del 1 al... el 7. El 7. Ok. El uno Quisiera que que haga el 9, profe. El 9. O el 9. Vamos a hacer Sí, el el 7 y 9 el que 9. casi no le entiendo porque los otros ya, más o ¿Verdad? menos. Vamos a hacer el 7 y el 9. Ahí en el 7 voy a aplicar un pequeño truco para que se me haga más fácil. ¿Verdad? Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. 1x a la 2 más 2x3. Bien, lo primero que tengo que hacer es reescribir esta función. ¿Cómo? No derivo, ¿verdad? Lo primero que hago es reescribirlo y lo que tengo que hacer es esto. Ese x a la 2 yo lo puedo pasar por arriba y me quedaría como x a la negativo 2. ¿Sí? Y este 2x sobre 3 yo lo puedo escribir como 2 tercios x. ¿Sí? Entonces, con eso de pasar el x a la 2 para arriba, lo que estoy logrando es que no me quede una fracción con una x abajo, ¿verdad? Porque al hacer eso se me complica el ejercicio, entonces mejor lo trabajo así. ¿Y cómo puedo hacer eso? Porque existe una regla de los exponentes que dice que si yo tengo a la negativo n, va a ser igual a 1 sobre a la n. ¿Verdad? Hay una regla de los exponentes que dice eso. Entonces, yo puedo pasar, esa regla se cumple para este lado y se cumple para este lado también. ¿Verdad? Entonces, yo lo uso a conveniencia. Yo puedo escribir como a la negativo n igual a 1 sobre a la n, o puedo escribir con 1 sobre a la n como a la negativo n. ¿Verdad? Lo puedo usar en ambos lados. Entonces, yo lo uso a mi conveniencia. ¿Por qué? Porque tiene una igualdad aquí, ¿verdad?
Entonces, al tener esa igualdad, me da permiso de que yo lo escriba de la forma que a mí me convenga, ¿verdad? A la negativo n es igual a 1 sobre a la n. Y 1 sobre a la n es igual a la negativo n. Por eso es que ese x a la 2, al pasarlo para arriba, al cambiarlo de posición, me quedó negativo. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Poquito, profe. ¿Sí? Ahí aplicamos un pequeño truco. Y en el otro, donde decía 2x sobre 3, de nuevo, reescribimos lo mismo. Solo que la x la dejamos a la par, a la fracción, 2/3. Decir 2x sobre 3 es lo mismo que decir 2/3 x. Nosotros podemos jugar con las expresiones al modo de que a mí me convenga, ¿verdad? Al modo en el que a mí me convenga hacerlo. Entonces, ya haciendo eso, ya la derivada se vuelve más fácil. Nos quedaría f' de x negativo 2, porque tengo que bajar el exponente, x negativo 2 menos 1, ¿verdad? Más, ¿cuál es la derivada de ax? A. En este caso, ¿quién es A? 2/3. Entonces aquí solo escribo 2/3. Salió raro esto. Entonces aquí solo escribo 2/3. Acá voy a escribir 2/3. ¿Se entiende ahí esa parte? ¿Se alcanza a ver? Sí. Lo voy a mover acá. No se van a marear, por favor. Ahí. Entonces nos queda negativo 2x a la negativo 2 menos 1 más 2/3. ¿Por qué? Porque la derivada de 2/3 x es 2/3. Todavía me hace falta un paso. Todavía me hace falta un paso. Y este paso lo voy a hacer acá. Voy a borrar esta parte porque necesito el espacio. Y voy a borrar acá porque también necesito el espacio. ¿Ya? Entonces acá me queda f' de x, f' de x igual a, simplificando ya esta parte, el último paso que hicimos, negativo 2x menos 3 más 2/3. Y ahí acaba el ejercicio, ¿verdad? Y yo puedo seguir simplificándolo y buscar que no me quede x a la menos 3, sino que me quede de la siguiente manera. Y el 2 con el menos 1 lo sumó, ¿verdad? Sí, Por la ley de los signos. lo sumé porque ambos son negativos, Ujú. ¿verdad? Porque ambos son negativos. Entonces, esto me queda de la siguiente manera, ¿verdad? Negativo 2 sobre x a la 3 más 2/3. Ese sería el resultado ya simplificado. Ya de ahí ya no puedo hacer nada más. Esa sería la derivada del ejercicio número 7. Les voy a dar tiempo para que terminen de copiar. Igual esto lo estoy grabando, no se preocupen. Pero les voy a dar tiempo para los que están copiando. Porque, ojo, aunque sea una clase aquí en línea, pero si usted necesita copiar, ningún problema, ¿verdad? Porque al momento de hacer los ejercicios, usted se va a ir a estos ejemplos, ¿verdad? Entonces no tengo ningún problema con que ustedes copien. No, yo veo los videos. Sí. Ah, a las Bien, ¿hacemos el otro? Sí. Profe, hay una pregunta, Bien. huevo, porque frijoles, ahí le puso profesor, que hay que negativo 2 comprarlos, ¿eh? entre x a la 3. Usé la misma regla que cuando tengo un exponente negativo, yo lo puedo pasar para abajo y se vuelve positivo. Ah, ok. ¿Sí? Usé la misma regla que habíamos usado para trabajar desde el principio con un exponente negativo, lo puedo hacer, ¿verdad? Aunque en este punto ya estaba, aquí ya estaba terminado el ejercicio. Esto es para que no me quede exponente negativo. Generalmente en algunos ejercicios de matemáticas o en la mayoría de las matemáticas no se acostumbra a que quede el exponente negativo. Mejor que quede. Profe, Dígame. los ejercicios están del 1 al 24. La tarea que tenemos que enviar el domingo, ¿son todos los ejercicios o solo una parte? ¿Recuerdan que les había dicho que les escribí en el grupo? Vamos a ver si recuerdan.
¿Qué les había escrito? ¿De dónde a dónde? El vi- O solo que- consigné. No le dije nada, no le dije de dónde a dónde. No, dijo que el viernes iba a la otra clase para tomar tema nuevo para explicar. Miren, por Explicarnos el bien. momento ustedes pueden trabajar los ejercicios del 1 al 12. ¿Sí? Porque son las primeras reglas de derivación. La segunda regla de derivación, donde ya tengo que multiplicar y dividir funciones, eso es lo que vamos a ver el viernes, ¿verdad? Entonces, del 1 al 12 los pueden hacer y los otros 12 los comienzan a trabajar después de la clase del viernes, ¿sí? Ah, ok. Para que así no estén tan presionados y no tengan tanta carga, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer así. Bien, voy a hacer el ejercicio entonces número 9, donde también involucra fracciones, pero se ve más fácil porque las funciones están bien definidas, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer acá. F de X igual a 1/10 de X a la 10 menos 1/19 X a la 19. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos ya. Porque ya ahí no hay nada que hacer, no hay que multiplicar nada, no hay que hacer nada, lo único que tengo que hacer es derivar. F' de X es igual a 10 por 1/10 X 10 a la menos 1 menos 19 X a la 19 menos 1. ¿Así? De esa forma. Ahora, si yo multiplico acá, nos quedaría F de X igual a 10 sobre 10 X a la 9 menos 19 ¿verdad? Nos quedaría de esa forma. 10 sobre 10, X a la 9, menos 19 sobre 19, X a la 18. Ahí solo haría falta un paso. Vamos a ver si identifican bien cuál es el paso. No lo voy a mover porque no se alcanza a ver toda. Aquí. Vean. Primer paso es bajar el 10 que tengo acá. Ya lo bajé. Después, el 10 que tengo aquí le resto 1. Menos, bajo el 19 que tengo acá. Lo multiplico por esto, 1 sobre 19. Y el 19 que tengo acá le resto 1. Aplicando la fórmula de derivación que ya conocemos, ¿verdad? La derivación de una potencia. Después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar un número entero por una fracción. ¿Cómo multiplico un número entero por una fracción? 10 por 1, 10. Entonces me queda 10 sobre 10. Lo mismo acá. Pero antes de hacer esto, yo resté 10 menos 1, 9. Aquí me queda 9, ¿verdad? 19 por 1, 19. ¿Por qué? Porque al multiplicar el número entero por una fracción, solo multiplico el número entero por el numerador. 10 por 1, 19. Entonces me queda 19 sobre 19, X a la 18. ¿Por qué? 19 menos 1, 18. ¿Verdad? ¿Alguna duda hasta ahí? No. ¿No? ¿Los demás? Kevin, línea. Yo me confundí un poquito, profe, pero después yo veo el video otra vez. Ok. No, profe, yo sí le entendí. Sí, le entendí. Sí, Kevin. Dani, ¿alguna duda? ¿Alfredo? iPhone. Ok, le digo iPhone porque no sé cómo se llama. Entonces, ¿alguna duda? ¿No? Bien, solo nos falta un paso ahí. ¿Cuál es ese paso? Simplificar esta fracción, ¿verdad? El único paso que me hace falta ahí es simplificar esa fracción. Recordemos, una fracción indica un cociente, o sea, una división. Otra forma de llamar a la división es llamarle cociente. Entonces, f' de x sería, ¿cuánto es 10 entre 10? Vamos a ver, ¿cuánto es 10 entre 10? 1. 1, correcto. Y como el 1 no lo escribimos, solo escribo x a la 9. ¿Verdad? X a la 9. Menos. ¿Cuánto es 19 entre 19? ¿Cuánto es 19 entre 19? Vamos a ver. Está diciendo, pao las manos.
19 entre 19. 1 también. Pues. También es 1, correcto, también es 1. Entonces solo escribo la X. X. Pues como lo tengo así. No parece 8. X a la 18, ¿verdad? Entonces, aquí es 8. No me sale ese 8. No entendemos, profe, no se preocupe. Sí. Ahí. Ese ahí queda. X a la 9 menos X a la 18 y esa sería la derivada de esa función. Bien, recuerden siempre pensar de que esto es una derivada de funciones. ¿Verdad? Estoy derivando funciones. Solo que aquí esta es una función y esta es otra función. Y estoy derivando funciones que se están restando. Entonces, derivo la primera, derivo la segunda y el resultado lo resto. Eso es lo que... ¿Verdad? Por eso les digo que ustedes ya pueden hacer los ejercicios del 1 al 12. A menos que haya alguno ahí que no sea tan fácil, ¿no? Cuando tienen raíz, ¿cómo se resuelven, profe? Cuando tienen raíz. ¿Cuál hacemos? El del 10. Como el 10. Si tienen raíz, ¿cuál hacemos ahí? El 10. Vamos a hacer el 10 entonces. Vean, usamos el mismo truco que usamos en el primer. ¿Ya? ¿Cuál era ese truco? Ese truco era hacer lo siguiente. F de X va a ser igual a 2X raíz cuadrada de X, 2 sobre raíz cuadrada de X, más 6 raíz cúbica de X, ¿verdad? Entonces, aquí tengo que convertir esto a exponentes. ¿Por qué? Para poder trabajar mejor. Entonces hago f de x va a ser igual a 2 sobre x a la 1 medio más 6 sobre x 6, perdón, sobre x, aquí es x a la 1/3. ¿Por qué x a la 1/3? Bien, el índice que tiene la raíz, el índice que tiene la raíz se convierte en el denominador de esta fracción. Aquí el índice 2, porque es raíz cuadrada, pasa para acá. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Ya que lo tengo de esta forma. Pasar para arriba, como habíamos hecho, todavía no estoy derivando, por eso no le pongo f'. Nos quedaría 2x a la 1 medio negativo más 6x a la negativo 1/3. Y ahí lo trabajo como hemos hecho antes, ¿verdad? Restar 1, bajar y restar 1, bajar y restar 1, ¿verdad? Bien, me queda menos de 1 minuto. Entonces, voy a quitar esto de acá. Voy a dejarlos a ustedes ahí en pantalla, porque esto me sirve a mí como evidencia de que ustedes estuvieron en clases. Y para ustedes también, ¿verdad? A ustedes también. Muchas gracias, profe. Yo fui responsable, yo estuve en clases, ¿verdad? Hay uno de ustedes que quieren estar, pero no pueden. O sea, ahí no pasa nada. Bien, Alfredo y Vania, enciendan sus cámaras, porfa, para verlos en pantalla para el final. Cualquier duda, cualquier consulta, lo pueden hacer por WhatsApp, ¿verdad? Siempre recordándoles que en la tarde-noche, ¿verdad? Por la mañana no, porque estoy en clase, ya por la tarde-noche. Y qué bueno que no se nos fue la luz. Entonces, nos vemos, cuídense, trabajen por favor en esto, intenten hacerlo por su parte y pueden ver videos, ¿verdad? O sea, no solo el mío, pueden ver videos de todo y el procedimiento va a ser el mismo, son las mismas fórmulas, ¿verdad? Son las mismas. Ok. Bien.